Hola y bendiciones, que en este día puedas escuchar la voz de Dios hablando a tu vida. Bien, continuamos con el libro de Mateo en el capítulo 21, desde el verso 33 hasta el 46. Lo hacemos en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a sus siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó: sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó: cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó: ¿nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esta piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes, que consideraban que Jesús era un profeta. Bien, acá nos encontramos con una metáfora, parábola, que Jesús habla dirigiéndose a los líderes religiosos. Pero para comprender mejor, miremos a los personajes que son representados en esta parábola. El dueño de la viña es Dios. La viña es la casa de Israel y el reino de Dios sobre la tierra. Los labradores son los líderes religiosos. Los agentes son los profetas y sacerdotes que permanecieron fieles a Dios llevando la palabra al pueblo de Israel. El Hijo es Jesús y los otros labradores son los gentiles. Esta parábola nos habla mucho acerca de Dios, de las personas y de Jesús. Nos habla sobre Dios en cómo confía en los hombres, pues este propietario de la viña confió en los labradores. No estuvo controlando, martirizando a los trabajadores, sino que confió toda su viña en aquellas personas. Esas tareas fueron encomendadas por el dueño. También nos muestra la paciencia de Dios, enviando a un mensajero tras otro, y a pesar que no obtenía una respuesta en beneficio a él, les dio la oportunidad a los agricultores a que cambiaran su actitud. Y por último nos habla de su juicio. Creo que esta imagen muchas veces no la tenemos en cuanto a Dios, pero acá vemos no que se le acabó la paciencia hacia estos labradores, sino que llegó el tiempo de quitar la tarea encomendada a estos malos labradores para dársela a otros nuevos que sí darán frutos. Luego también esta parábola nos habla sobre las personas. Tal vez en aquel tiempo el pueblo judío no fue tan consciente del privilegio que aquel dueño de la viña les brindó para darles aquel trabajo, de vivir en ese lugar, donde ya todos los medios estaban preparados para el trabajo.
donde el propietario les dejó toda la libertad para hacer aquel trabajo como quisieran, pues el dueño había confiado en estos labradores. También vemos la elección que pueden tomar estas personas con el dueño de la viña. Ellos eran conscientes de la rebelión y desobediencia con su amo. Así que, bien, hasta acá vimos lo que la parábola nos habla acerca de Dios y las personas. Y esta parábola es tan interesante que si vemos a los nuevos labradores, esos son los gentiles, es decir, no solamente las personas que eran judías y reconocidas como pueblo de Dios, sino a todas aquellas personas que recibieron a Jesús en su corazón. Esos son los gentiles. Sí, usted y yo somos los nuevos labradores. Aquí es donde vemos si la historia ha cambiado o tal vez continuamos con aquel accionar de los anteriores labradores de esta viña. Cuando miro a Dios en su confianza que tuvo con aquellos labradores y ahora la tiene conmigo, la paciencia y el juicio que los tuvo con los anteriores labradores, ¿será diferente conmigo? Tal vez si lo miro desde ese lado, ya no me simpatiza tanto estar en esta viña. Pero si ese es mi pensar, sencillamente es porque mi actitud en esta viña es la misma que los primeros labradores, de rebelión y desobediencia a Dios. Pero cuando nos toca ver a esta parábola respecto hacia las personas, esto sería hacia nosotros como labradores de esta viña, que es el reino de Dios sobre esta tierra, podemos notar tal privilegio de que Dios nos encomendó esta tarea. No cuando algún líder humano determina cierta tarea litúrgica, sino cuando hemos llegado a ser labradores de esta viña. Como también nos recuerda aquella libertad que nos dio Dios para operar en su reino. Nos asignó una tarea y confía en cada labrador. Capaz alguna vez quisimos hacer como Pilato y lavarnos las manos de toda responsabilidad. Pero si hemos llegado a ser labradores de esta viña, no es accidental o coincidencia. No podemos concebir que Dios se haya equivocado. Creo que Él, como dueño de la viña, vio la capacidad en usted como labrador y puso esta responsabilidad. Por último, respecto a las personas, Dios nos deja elegir entre la obediencia o la desobediencia, entre la rebelión o la fidelidad. No sé si existirá algún lugar donde nos brinden tal libertad, pero sí lo vemos acá, pues al final el pecado es la voluntaria oposición a Dios. Tal vez más que seguir a ese ser del mal al que llamamos Satanás, tan simplemente el pecado es seguir nuestro propio camino sabiendo muy bien cuál es el camino de Dios. Y luego de ver lo que esta parábola nos enseña acerca de Dios y acerca de las personas, también por último vemos a Jesús, de quien esta parábola nos habla de que es el hijo del dueño de la viña. Pues para el dueño de la viña fue la última esperanza hacia estos malos labradores, quienes también lo mataron. La parábola es puntual en el tiempo del primer siglo, con tales líderes religiosos. Pero miremos de esta manera, nosotros tampoco quedamos exentos, pues así como dice una canción, que cuando Jesús fue crucificado, también estábamos allí, porque era nuestro pecado crucificando al Hijo de Dios. He aquí la diferencia respecto a los nuevos labradores de esta viña, pues hay un antes y un después del sacrificio de Jesús. Hoy cumplimos con aquella tarea que Dios nos la brindó. ¡Qué privilegio! En libertad, pero con responsabilidad, mirando a Jesús, que es el mismo camino. Ese es el antes y el después. Que esta palabra sea para que hoy puedas meditarla. Así que
Con esto te invito a que me acompañes a una oración. Señor, gracias por brindarme tan abundante regalo del poder ser parte de tu reino, por poner en mí aquella capacidad de llevar a cabo esta tarea. Y quiero hacerlo siguiendo tu camino, no el mío. Ayúdame a mirar con tus ojos. Gracias Dios por esta palabra y que hoy sea un día donde pueda llevar a cabo esa tarea para producir el fruto que esperas de mí. Bendigo tu nombre, Señor. Amén.